A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos? Les saluda Carlos Freile. En este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Regreso con ustedes después de, como se dice popularmente, unas merecidas vacaciones. En realidad no sé si sean merecidas o no, pero las he tomado con mucho gusto. Vamos a hablar en esta oportunidad de la situación de la mujer en el Imperio Romano. Y para introducir el tema, les cuento un hecho. Un autor alemán que solía, pues ya falleció, escribir libros de texto o libros para información de estudiantes universitarios y de los últimos años de colegio. En uno de estos libros sobre la cultura, la civilización a nivel mundial, dice que el nivel justamente de la civilización se mide en cómo cada sociedad trata a la mujer. A partir de este hecho, de esta afirmación, yo se lo preguntar a mis estudiantes en la universidad, ¿qué sociedad creen que era más avanzada, más culta? No en medios técnicos, eso no tocamos, sino en, digamos así, refinamiento en las relaciones sociales. Si la romana o la medieval. Todos nosotros conocemos las grandes alabanzas que se ha dado a la civilización clásica y los grandes ataques que se han hecho contra la civilización de la Edad Media. Por eso no me llama la atención que la mayoría de estudiantes respondan que la civilización romana era superior a la medieval. Sin embargo, el trato dado a la mujer en la civilización greco-romana, en general en el mundo clásico, era mucho peor, muchísimo peor que en el mundo medieval. Claro que habría que matizar, sobre esto voy a volver. Por ejemplo, hablando de Grecia, no es el mismo el trato que se da a la mujer en Atenas que el que se da en Esparta. En esto hay a veces una serie de elementos que llaman la atención a quienes conocen estos aspectos por primera vez. Bien, vamos a sostener aquí que sin lugar a dudas, el trato dado a la mujer en el mundo clásico era realmente horrible. Y uso la palabra horrible con conocimiento de causa. Voy a dar un dato, que es un dato sociológico, tomado de estudios sociológicos de autores que no tienen nada que ver ni con la Iglesia Católica, ni con la religión, ni con ninguna defensa del cristianismo. Hacen defensa del cristianismo porque presentan datos que surgen de la investigación de fuentes de primera mano, llevadas, por ejemplo, a la estadística, que es uno de los grandes auxiliares en la actualidad de la historia. Nosotros sabemos que en el Imperio Romano, esto significa, más o menos en los primeros años del cristianismo, si ustedes quieren, los primeros 2-3 siglos del cristianismo, cuando el cristianismo todavía no fue aceptado por los romanos como religión lícita, antes era religión prohibida, como se dice técnicamente, de religio damnata, religión prohibida, pasó a ser religio lícita, ¿verdad? Aprobada.
Bien, en esos años, en el mundo romano, había 140 hombres por cada 100 mujeres. Este es un dato aceptado hoy día por prácticamente todos los historiadores que se dedican al mundo romano, al Imperio Romano, que en ese entonces, como ustedes saben, incluía también el mundo helénico. 140 hombres por cada 100 mujeres. Si nosotros sabemos que los nacimientos más o menos son iguales, el 50% de hombres, el 50% de mujeres, aunque en la realidad nacen un poquito menos de mujeres. ¿Por qué? Porque los varones son más débiles y la naturaleza se encarga de compensar esa debilidad haciendo que nazcan un poco más de varones, pero después más o menos eso se equilibra. Por eso, aproximadamente, en esto no es que sea exacto, una matemática euclidiana, digamos así, 50-50, no, aproximadamente en la naturaleza nace un hombre, digamos así, hay un hombre para cada mujer en la edad núbil, en edad de contraer matrimonio. ¿Por qué no pasaba esto en el Imperio Romano? Porque había 140 hombres por cada 100 mujeres. No por motivos naturales, no por algo que surgía del devenir natural de la sociedad. Hubo, como dice algún autor, Rodney de Stark, citando a su vez a otro historiador de Roma, hubo un forzamiento en el proceso de la vida humana. En otras palabras, se interviene de manera artificial en el desarrollo de la vida humana, de tal manera que con el paso de los años hay más hombres que mujeres. ¿Por qué se da eso en el mundo romano? En primer lugar, tenemos nosotros que recalcar la costumbre aceptada por los romanos de la exposición de los niños. El padre de familia, el pater familias, tenía el derecho de no aceptar al hijo. Había toda una ceremonia después del parto en que el padre daba a conocer por medio de signos si es que aceptaba o no aceptaba al recién nacido. Pero la no aceptación era sobre todo en referencia a las mujeres. Por esto había dos maneras. La una era exponerlas. ¿Qué significa la palabra exponer? Exponer significa abandonar a la niña o al niño, pero como digo, en mayor número a las niñas, en algún lugar, que puede ser al pie de una roca, cerca de una selva, de un bosque, en un lugar específico, al lado de un arroyo o en un basurero. Como es lógico, no solamente los animales silvestres podían hacer pasto de estos niños y niñas expuestos, sino también los gatos que vivían en la ciudad, los perros que vivían en la ciudad. A veces también sucedía que asociaciones, que nosotros ahora llamaríamos de delincuentes, recogían estos niños y niñas para criarlos y dedicarlos a oficios no sanos, la prostitución, o les rompían los huesos, etc., para deformarlos y usarlos para la mendicidad. Nosotros tenemos datos que vienen de, como digo, fuentes primarias. En las grandes familias, por ejemplo, solo se solía criar a una de las hijas nacidas. Tenemos un ejemplo. En Delfos, ciudad griega, pero en tiempo del mundo romano, se ha estudiado las inscripciones funerarias, las inscripciones de alabanza a los dioses, los exvotos dados por favores recibidos, etc., de unas 600 familias, y de esas 600 familias, solo 6, un centésimo, habían criado más de una hija. Piensen ustedes lo que esto significa, que de 600 familias, 600, solo 6 criaron más de una hija. Les voy a leer un texto que es muy conocido, que se ha publicado en muchos libros de historia, tanto de especialistas cuanto de libros para el consumo general.
Esta es una carta que escribió un romano, Hilario, allá por el año 1 antes de Cristo, a su esposa Alice, que estaba embarazada. Como digo, este es un texto muy conocido, no es ninguna novedad, al menos para los estudiosos, los profesores universitarios, los especialistas o las personas que se dedican a leer libros serios sobre el mundo greco-romano. En esta carta, ¿qué le dice Hilario a Alice? Has de saber que todavía estoy en Alejandría, y no te preocupes si todos vuelven y yo sigo en la ciudad. Te pido y te ruego que cuides muy bien a nuestro hijito pequeño, y apenas reciba mi paga, te la enviaré. Si sucede que nace el bebé antes que yo vuelva a casa, si es un niño, consérvalo. Si es una niña, expónla. Me dijiste, no me olvides. ¿Cómo podría olvidarte? No te preocupes, por favor. Voy a comentar este texto inmediatamente después de este corte. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y pequeñas historias de la historia, comentando ahora el tema de la situación de la mujer en el Imperio Romano. En el final del segmento anterior había leído un fragmento de una carta muy conocida de Hilario a Alice. Esta carta data del año 1 antes de Cristo. ¿Qué es lo que le dice? ¿Que él está lejos? No, todavía está en Alejandría, no piensa regresar, y le dice, ella está embarazada. Te pido y te ruego que cuides muy bien a nuestro hijito pequeño, y apenas reciba mi paga te la enviaré. Si nace un niño, varón, pues te mandaré la paga para que tú cuides muy bien a nuestro hijito pequeño. Si sucede que nace el bebé antes de que yo vuelva a casa, si es un niño, consérvalo. Si es una niña, expónla. Nótese la diferencia. El padre de familia, y este es un documento, como digo, aceptado por todos los investigadores e historiadores de Grecia y Roma. A la niña no se la acepta, se le expone. Esta es una de las razones por las cuales hay menos mujeres en el mundo romano, 140 a 100. En segundo lugar, y también en esto nosotros debemos tener mucho cuidado, puede haber aquí aspectos también que molesten a las personas por lo que voy a decir, la edad muy temprana de las mujeres romanas al casarse. Se casaban niñas, la mayoría se casaba entre los 11 y 12 años. Y esto no lo digo yo, lo dice Plutarco, lo dice Dion Casio, dos historiadores romanos. El uno en contra de esta costumbre, que es Plutarco. El otro, Dion Casio, a favor de esta costumbre, que las niñas se casen tan temprano. Eso es un dato sobre el cual voy a volver, pero es un dato que a nosotros nos espeluzna, nos hace la carne de gallina, porque cuando hablo de matrimonio, no hablo solamente de esponsales, de una promesa de matrimonio, que se escoge el chico, la chica, el niño, la niña, perdón, él puede ser adulto, puede ser mayor, pero se escoge los dos para que después se casen. No, estoy hablando de un matrimonio real, consumado. En segundo lugar,
La cultura romana era, como nosotros ya sabemos, una cultura masculina. Nosotros ahora le llamaríamos una cultura machista. También aquí podríamos decir nosotros, si comparamos esta cultura romana, greco-romana, con la medieval, no hay por dónde perderse, queridos amigos, queridas amigas, no hay por dónde perderse. La situación de la mujer en el mundo medieval es infinitamente superior, mejor que en el mundo greco-romano. Esas historias de que en la Edad Media se decía que la mujer no tiene alma son puras historietas, leyendas, falsedades, que no resisten la más mínima investigación, no resisten. De eso ya hablamos hace algún tiempo, me parece que más de un año. Bien, hay una cultura masculina en el mundo romano. Y esa cultura masculina, machista, hace que los hombres, los varones romanos, tengan muy poca estima del matrimonio. El romano tradicional, el romano no quería casarse. Por eso, a nosotros nos llama muchísimo la atención, y a los romanos también les llamaba la atención, por eso se ha conservado, algún ejemplo de un romano que escribe a su esposa expresando amor, confianza, ilusión de verla. Tenemos el caso de Plinio el joven, que escribe a su mujer con mucho afecto, pero ese era un caso excepcional. O de ese otro romano que también dice, cuando muere su esposa, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Son casos, como digo, excepcionales. En general, el varón romano no tenía estima por el matrimonio. Hay muchísimos textos en que se ve que ellos dicen, no se diga el griego, ¿no? Eso es mucho peor, que no se puede estar con una mujer, que no se puede conversar con una mujer, que la mujer está bien para de la prole al marido cuando él quiere y como él quiere, ¿verdad? Por eso es que en el mundo romano hay una serie de leyes contra el celibato. En tiempo de Julio César ya se dictaminan algunos castigos, algunas penas contra los célibes. Igual pasará en el tiempo de, digamos, prácticamente su sucesor, su sobrino nieto, Octavio, que pasa a ser el emperador Augusto. Octavio Augusto pasa a ser César Augusto. Miren ustedes que se multa a quienes no han contraído matrimonio antes de los 23 años. Luego se rebaja la edad y se multa a los varones que no se han casado antes de los 21 años. Y luego también se establece premios a quienes se han casado y tienen más de 2 hijos. Tanto al varón como a la mujer se les premia, por ejemplo, con reducción de impuestos. A los célibes, a los solteros, se les aumenta los impuestos. A los casados se les rebaja los impuestos. Por eso es que había la costumbre, para nosotros inexplicable, también aberrante, que un hombre joven adopte a un hombre mayor que él, que ya tenía descendencia. Así garantiza la descendencia para su familia y se libra de multas y se libra de castigos. Había premios, como digo, también para quienes tenían más de 2 hijos, para ellos y para ellas. Cuando una mujer había dado 3 hijos a Roma, se le daba una especie de condecoración. Se le ponía una estola de un color especial, de una factura especial, que significaba que tenía 3 hijos varones y pasaba a ser una matrona stolata, una mulier stolata, una mujer con estola. Y todo el mundo le respetaba y todo el mundo le cedía el paso y era admirada. Tenía 3 hijos. Esta ausencia de hijos también nos hace a nosotros comprender por qué ya entrado el Imperio Romano, más o menos a finales del periodo del emperador Tiberio, un poco antes o más o menos con Calígula, pero Tiberio, Calígula, prácticamente de las primeras 300 familias senatoriales de la alta nobleza romana, que venían de la fundación de la República varios siglos antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo quedaban 3 familias tradicionales.
porque habían desaparecido no solo por las guerras, por las enfermedades, sino por la falta de hijos. Además de la exposición, para decir abandonar a los recién nacidos, también había lo que se llamaba el infanticidio. Se mataba a los niños. Junto a la parturienta, la partera, la comadrona, tenía siempre una jofaina, una lavacara, un tanque con agua tibia, ¿no? Por si acaso el padre decidía que ese hijo o esa hija no iban a vivir. Si el padre daba la espalda al recién nacido cuando la comadrona, la partera o alguna persona de la familia, eso variaba con los tiempos, daba la espalda, la ahogaban inmediatamente. Miren ustedes que en una ciudad griega, actualmente en Turquía, en Ascalón, si no recuerdo mal, o Askelón, que dicen otros, en esa ciudad los arqueólogos hace pocos años descubrieron, haciendo excavaciones, que varias de las cañerías de las aguas servidas estaban tapadas desde hace 2000 años, con basura, etc. Y cuando fueron sacando con mucho cuidado los restos, porque los arqueólogos en la actualidad se fijan mucho en la basura, porque en la basura hay muestras de la cultura, de los modos de vida, etc., que encontraron que en esas tuberías, ¿no?, lo que había taponado, lo que había obstaculizado el paso del agua, eran cadáveres de niños recién nacidos. Por la conservación, por el estado de conservación de esos cadáveres, de esos huesos, de esos esqueletos pequeñitos, no se podía saber con certeza cuántos eran niños y cuántas eran niñas, pero en todo caso se encontraron decenas de cadáveres de niños arrojados a los sumideros. Y esto no solamente en Askelón, en otras ciudades también, o en pozos secos, en pozos que ya se habían secado por motivos de sequía, lo que sea, también se han encontrado cadáveres de niños recién nacidos. Otra causa bastante frecuente para la falta de niños, la falta de niñas, es el aborto. Y esto trae también otras consecuencias en detrimento de la mujer. No solamente en detrimento de la vida de los niños, de las niñas, sino también en detrimento de la mujer. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia.